Qué bueno, qué bueno. Y así es como nace Human Brief, que ¿cómo lo definirías hoy? ¿Qué sois? ¿Y cuál es vuestra Hoy, misión? hoy nuestra visión es ayudar a vender bien las empresas, ayudar a vender bien las pymes, que en España representan el 95% del tejido empresarial Ujú. y ahora mismo están sufriendo una mortandad tremenda porque toca un cambio de un relevo generacional y, eh, y las empresas no están preparadas para ese relevo generacional. Sí, venía en el capítulo anterior que hablé con Rafa Gálvez, que también quizás te suene también de Sí, primeros. sí, claro. Dedicamos un ratito a este tema que al final está claro que, sí, sí, que es, bueno, no sé si el gran tema, hay muchos grandes temas hoy en día con todo lo que está pasando en el mundo, tanto inteligencia artificial como geopolítica, pero este es un gran tema, que es yo lo Sí, llamo sí. la mortalidad demográfica, o sea, quiero decir, muchas veces cuando pensamos en la transferencia patrimonial, pensamos en herencias, etcétera, en bienes inmuebles, pero mucho antes del fallecer está el fallecer laboral, el jubilarse y por lo tanto tener que dejar la empresa a alguien, muchas veces autoempleos o microempresas muy, muy pequeñas, que es lo que yo suelo ver o lo que yo he visto en mi día a día. Y bueno, es una de las preguntas que muchas veces me hago, ¿no? Si va a haber una pérdida de tejido productivo o qué es lo que va a pasar con eso, pero bueno, no sé qué visión tienes tú a este respecto o cómo lo ves esto. Bueno, yo tengo un poco de perspectiva o sea, el tamaño medio de la empresa española, si lo comparas con economías equivalentes, Francia e Italia, el tamaño medio es más pequeño. Y no me cuesta creerme que el entorno francés o italiano sea mucho peor o mucho mejor que el español. Ujú, Em, que lógicamente hay diferencias que pueden explicar parte. Y quizá ha habido determinado tipo de apoyos o ayudas que los empresarios españoles no han tenido. Pero hay un reto importante. Y una parte, porque yo tiendo a mirar las cosas que yo puedo hacer por cambiar. Entonces yo no puedo convencer al gobierno para que me den más subvenciones, pero yo sí puedo cambiar de tener más formación y de preocuparme de aprender lo que pasa, qué es lo que hace que una empresa funcione. Em, y entonces, pues ese tipo de curiosidad y ese tipo de cultura ujú. de que una empresa tienes que aprender a gestionarla es algo que, por el motivo que sea en España, no es habitual. ¿Tienes alguna tesis o alguna visión de por qué puede haber esta diferencia quizás entre países? Si bien el marco regulatorio quizás no es tan distinto, ¿qué puede explicar esta diferencia entre Alemania, Francia y España, por ejemplo, como mencionabas? ¿Tienes alguna opinión, aunque sea parcial? No, bueno, hay varios elementos. O sea, por un lado hay, y mirando, por ejemplo, cosas como Estados Unidos, o sea, todo el tema, el fenómeno de Silicon Valley, cuando lo ves, ves que lo que se generan son ecosistemas. Y fíjate, y esto conectando, porque creo que todo se aprende, yo con la parte de abogado, una parte que siempre he intentado explicar es que, bueno, pues que a veces los retos son de organización más que de legislación. Y de que al final, pues a veces hay contextos para crear buenas prácticas. Y cuando ves, por ejemplo, fíjate, mm, ¿a qué no, a qué me refiero? De ecosistema. Tú cuando hacer una película, ¿vale? Que es una cosa que he acompañado varias veces. Em, Tú en Estados Unidos, el, el fee que cobra el abogado y el agente no se discute, porque está acordado de antemano. Ujú, Entonces tú llegas y tienes una serie de reglas que hacen que, y estamos hablando de, bueno, pues Los Ángeles, que son mueven operaciones de mucho dinero. Hay una serie de reglas que cuando tú vas a entrar a hacer una producción allí, ya están puestas. ujú. Y tienes otras cosas sobre las que puedes discutir, pero no empiezas a rehacer todas las reglas. Sí, entiendo un poco por dónde vas, ¿no? A ver si te doy aquí un poco mi punto de vista. Em, no sé si conoces, bueno, el podcast de ITNIC o estos podcasts que han surgido un poco en Sí. el entorno de Barcelona,
que al final han surgido en muy pocos metros cuadrados, pues han surgido grandes unicornios, empresas tecnológicas como Globo, como no sé si Cabify creo que también, Factorial, que son un poco los líderes de este podcast, ¿no? Al final es una especie, por lo que estás diciendo, de reglas no escritas o de imaginario colectivo que hace que la gente, bueno, que respire o que la gente respire como del mismo aire, que la gente tiene en la mente las mismas cosas y eso de alguna forma lima asperezas y también potencia un poco, ¿no? Yo soy de los que piensa que la energía se contagia, siempre lo digo, ¿no? De alguna manera igual te refieres a esta especie Sí. de... Y trazas un camino y entonces ahí pues el foco es en crecer en vez de estar peleándose. Y Entiendo. en vez de tener el foco en Menos a veces fotocopiadoras, más enfocarse en esa visión del sí, crecimiento, ¿no? exactamente, exactamente. Ujú, Entonces, esa creación de ecosistemas y de dinámicas de colaboración, de crear mercados y hacer los mercados más grandes, eso en España nos cuesta. Yo en varios contextos diferentes, pues cuando me venían, no hay que cambiar la norma, dicen, no, pues que si vosotros organizáis y tenéis una asociación y hacéis determinadas cosas, vais a influir de cómo se aplica la norma. Porque a veces los jueces no es que es tanto lo que diga la ley, sino es que si tú al juez le dices, oye, las buenas prácticas en el sector son estas, va a entender la ley de otra forma. ujú, Y entonces ahí, mira, como poniendo un ejemplo de éxito, en España, pues es el sector de la publicidad, que hay un mecanismo de autorregulación de la publicidad, y la publicidad no es un conflicto, porque tiene unos procesos de autorregulación del sector de la publicidad. ujú, Ese tipo de coordinación, cuando existe dentro, pues te permite que te focalices en el crecimiento y compites con el resto en otras cosas, pero no en cosas que te restan. Eso, por ejemplo, llevándolo al tema de propiedad intelectual, pues una cosa siempre reclamaba de la relación entre entidades de gestión y usuarios, que siempre ha habido una dinámica de conflicto y, bueno, pues en otros contextos, en otros países, pues lo entienden que hay conflictos pero hay a veces un contexto más de colaboración. Entonces, ese tipo de espíritu no creo que en España está cambiando en ese sentido y está avanzando, pero nos queda atrás. Entonces, eso hace que cuando tú llegas y tú montas, arrancas un proyecto empresarial, estés muy solo, ujú. porque no tienes reglas. Sí. Nadie te... Ni reglas ni a veces personas, ¿no? Que Claro, y quizás entonces, vivan la misma realidad que posiblemente estás viviendo tú. claro. Y Ujú, entonces está reinventando, todo el rato está reinventando la rueda de muchas cosas, de cómo, oye, pues si yo monto. Piensa, arrancas una empresa, ¿qué contratas? ¿Qué servicio necesitas contratar? ujú. El único que tiene acuerdo es el mínimo, que es la gestoría. Pero Sí, la gestoría le pagan el servicio más barato. Y entonces, y cuando a algunos les planteas que tienen que tener un abogado de referencia, aunque no haya tal, te miran así como si estuvieras loco. Dicen, bueno, el abogado cuando tenga un problema ya buscaré un tengo un abogado. problema, ya lo buscaré. Sí. Sí, sí. Sí, En vez de buscar la visión de, es un poco como el médico, ¿no? En vez de buscar la visión de cómo cuido la salud, es la visión un poco de pongo el parche cuando está el problema. Voy al médico cuando me duele mucho la pierna, me la roto, pero no, claro, no trabajo la claro. musculatura, por decir algo, ¿no?